El organismo tiene la tendencia y el afán básico por realizarse, por mantener y mejorar el organismo que experimenta. Carl Rogers. Buenos días con todos. La temática a presentar de nuestro grupo es la biografía de Carl Rogers, el sí mismo y la tendencia a la realización. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Chicago, siendo el cuarto de 6 hermanos. Sus padres fueron Walter Rogers, ingeniero civil, y Julia Rogers, ama de casa. La familia tenía fuertes convicciones cristianas y evangélicas, siendo la religión y la conducta moral importante en el desarrollo madurativo e intelectual del autor. Sus padres inculcaron valores como el esfuerzo y la perseverancia. Además, tenía una rivalidad con su hermano mayor, puesto que éste lo molestaba y además creía que sus padres lo querían más. En cuanto a su educación, fue estricta, influenciada por sus padres, convirtiéndose así en una persona muy disciplinada e independiente, aunque también algo aislada. Para huir de su soledad, comenzó a leer cualquier cantidad de libros. Por eso es resaltante que Roger desarrolló su inteligencia desde una temprana edad. Por ejemplo, aprendió a leer por su cuenta antes de ingresar a la guardería. Cuando Roger tenía 12 años, su familia compró una granja y se trasladó a ella, la cual se encontraba situada a unos 50 kilómetros de Chicago. La vida del campo le despertó el interés por la ciencia, ya que le fascinaba una especie de moho que había encontrado en los bosques. También empezó a gustarle la agricultura, con los métodos científicos modernos que su padre utilizaba en los cultivos. En 1919 se inscribió en la Universidad de Wisconsin en la carrera de agricultura, institución a la cual había asistido sus padres, sus dos hermanos mayores y una hermana. Sin embargo, al terminar el segundo año abandonó la carrera, con la intención de prepararse para ser ministro de su iglesia. En esta época fue uno de los 10 elegidos para visitar Beijing, para la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Durante los 6 meses que duró el viaje, escribió varias veces a sus padres, mencionándole que había cambiado su filosofía de la vida. Esto se debe a que había sustituido sus ideas religiosas fundamentalistas por otras más liberales. Después de varios meses tras la asistencia a diversas jornadas religiosas, decidió girar su interés y sus estudios hacia la teología y la historia. Roger atravesó una difícil crisis debido a una liberación de sus pensamientos, por lo que estuvo hospitalizado 5 semanas a causa de úlceras, probablemente debido al estrés, y después permaneció un año en la granja de la familia para recuperarse antes de regresar a la universidad. En 1924 se graduó de la Universidad de Wisconsin y se casó con una amiga de la niñez, Helen Elliott, con quien tuvo 2 hijos, David y Natalie. Posteriormente ingresó al Teachers College de la Universidad de Columbia para estudiar psicología clínica y educacional. Obtuvo el doctorado en 1931 y empezó a trabajar en el Departamento de Estudios del Niño, diagnosticando y tratando a niños pobres y delincuentes. En 1940 abandonó ese puesto cuando fue contratado como profesor de psicología por la Universidad Estatal de Ohio, donde empezó a formular sus ideas sobre la consejería de personas con trastornos emocionales. De 1945 a 1957 permaneció en la Universidad de Chicago, trabajando como profesor y desarrollando el centro de consejería. En cierta ocasión, cuando fracasó en su intento por ayudar a un cliente afectado de un trastorno severo, se alteró tanto que enfermó y sufrió un colapso nervioso. Su confianza en sí mismo quedó hecha añicos. De inmediato, decidió abandonar Chicago, junto con su esposa, al norte de Nueva York. Posteriormente inició una terapia que le hizo darse cuenta de que sufría una profunda inseguridad. La terapia fue un éxito y al terminarla, Rogers había descubierto la capacidad de dar y recibir amor, así como el establecer relaciones emocionales profundas con otros, entre ellos sus clientes. Rogers publicó un sinnúmero de libros y artículos en donde se destaca el libro denominado La terapia centrada en el cliente, en donde expone los principios y técnicas de la terapia que más tarde se denominarían terapia centrada en la persona. Rogers también aplicó su experiencia clínica trabajando con estudiantes en los centros de consejería de la universidad. Sus clientes eran predominantemente jóvenes que enfrentaban problemas generales en cuanto
a su vida académica y personal. Es importante destacar que la clientela atendida difería de los psicoanalistas y psicólogos clínicos en la práctica privada. En 1964, Carl Rogers asumió su cargo como profesor residente en Western, en donde durante esta etapa aplicó su filosofía centrada en la persona a problemas internacionales, trabajando en la reducción de tensiones y conflictos entre grupos, como en el caso de la tensión de protestantes católicos en Irlanda del Norte y entre judíos y árabes de Medio Oriente. Entre sus reconocimientos destacados se encuentran los premios por grandes aportaciones científicas y el premio por aportaciones profesionales sobresalientes. Datos curiosos. Antes de graduarse como psicólogo en la Universidad de Columbia, Carl Rogers solicitó una beca en el Instituto de Orientación Infantil, lo cual le permitió encaminarse al mundo de la psicología. Fue ahí donde se familiarizó con los enfoques freudianos dinámicos, los cuales mencionan que las fuerzas en conflicto resultan ser, por un lado, por aquellos instintivos o deseos sexuales derivados del yo, y por otro lado, por todo principio moral del individuo, consciente e inconsciente. También trabajó durante 12 años como psicólogo en el Departamento de Estudios Infantiles de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, tiempo en el cual estudió de cerca los casos de delincuencia infantil. Fue entonces cuando comenzó a notar que algo no andaba bien con los métodos y teorías de la época, que resumían el comportamiento delictivo a conductas sexuales reprimidas. Dejó de compartir la postura de doctores como William Healy, a quienes antes había seguido, por lo que comenzó a descubrir un camino muy alejado de cualquier enfoque coercitivo o agresivo, con el único propósito de sacar a flote las verdades ocultas. El cinismo y la tendencia a la realización. Rogers en 1930 desarrolló un método para conocer si la conducta del niño era sana, constructiva o enfermiza, destructiva, para lo cual determinó que influían factores externos como el entorno familiar, cultural, salud, nivel económico, educativo y social, y un factor interno en el cual centró su estudio: la aceptación de sí mismo y de la realidad, junto con el sentido de responsabilidad propia. Posteriormente, Kell y McNeil elaboraron estudios que determinaban que el predictor de comportamiento de los niños delincuentes era el conocimiento de sí mismo. Esto hizo que el terapeuta se centre en crear conciencia en la comprensión de sí mismo, la autodirección y responsabilidad personal, la capacidad para tomar decisiones propias que modificarán su vida, separando la idea de que el comportamiento es impuesto por factores externos. A medida que el niño crece, va construyendo una percepción consciente de sí mismo y cómo funciona ante nuevas experiencias, lo que le brindará una sensación de autonomía en su mundo privado. Por tanto, adquirirá valores y objetivos a medida de que interactúa con el ambiente, estableciendo un principio de evaluación y regulación de su conducta que tiene funciones importantes dentro de la vida psíquica de cada individuo. Rogers denominó el término tendencia a la realización a la capacidad que tiene el individuo para tratar de alcanzar el potencial biológico innato, abarcando todas las necesidades fisiológicas y psicológicas. De tal manera aportará sustento y supervivencia al ser humano. Esta tendencia inicia desde el seno materno, con la diferenciación de los órganos fisiológicos y el desarrollo de la actividad fisiológica. Los cambios tienen un origen genético, pero no se puede lograr un adecuado desarrollo sin un proceso de lucha y sufrimiento. El proceso de valoración organísmica se considera como el mecanismo regulador durante el ciclo vital, en donde le asignaremos un valor positivo o negativo a las experiencias, donde el ser humano buscará evitar las experiencias negativas y repetir las positivas. Todo esto para contribuir a la tendencia a la realización. Y es así como llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan logrado conocer un poco más de Carl Rogers y su teoría de la autorrealización.